Bienvenidos a otra lección educativa de Ciencias Naturales. Es un placer acompañarlos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde hoy conoceremos cómo está elaborado un electroscopio y para qué nos sirven. Los electroscopios son sumamente útiles para determinar si un cuerpo está cargado eléctricamente, además de dar indicios sobre el signo de la carga, es decir, si se trata de una carga negativa o positiva, y saber de igual manera la intensidad de la misma. El electroscopio fue inventado por el médico y físico inglés William Gilbert, conocido como el padre del electromagnetismo y la electricidad. Gracias a sus grandes aportes a la ciencia durante el siglo XVII, construyó el primer electroscopio conocido en el año 1600, con la finalidad de profundizar en sus experimentos sobre cargas electrostáticas. El primer electroscopio, denominado versorium, era un dispositivo constituido por una aguja metálica la cual giraba libremente sobre un pedestal. La configuración del versorium era muy similar a la de una aguja de una brújula, pero en este caso la aguja no estaba magnetizada. Los extremos de la aguja estaban visualmente diferenciados entre sí. Además, uno de los extremos de la aguja tenía carga positiva y el otro tenía carga negativa. El mecanismo de acción del versorium se fundamentaba en las cargas inducidas en los extremos de la aguja mediante la inducción electrostática. Así, dependiendo del extremo de la aguja que se encontrase más cerca del objeto aledaño, la reacción de ese extremo sería apuntar o repeler el objeto con la aguja. Si el objeto tenía carga positiva, las cargas móviles negativas en el metal se sentirían atraídas hacia el objeto, y el extremo con carga negativa apuntaría hacia el cuerpo que induce la reacción en el versorium. En caso contrario, si el objeto tenía carga negativa, el polo atraído hacia el objeto sería el extremo positivo de la aguja. Actualmente, un electroscopio está conformado por una vara metálica confinada dentro de una botella de vidrio. Esta vara posee dos láminas metálicas muy delgadas de oro o aluminio conectadas en su parte más baja. A su vez, esta estructura está sellada con una tapa de material aislante y en el extremo superior tiene una pequeña esfera denominada colector. La electricidad estática puede estar acumulada en la superficie externa de cualquier cuerpo, bien sea por carga natural o por frotamiento. El electroscopio está diseñado para detectar la presencia de ese tipo de cargas, debido a la transferencia de electrones de superficies muy cargadas o superficies menos cargadas eléctricamente. Además, dependiendo de la reacción de las laminillas, también pudiese proporcionar una idea de la magnitud de la carga electrostática del objeto aledaño. La esfera localizada en la parte superior del electroscopio funciona como un ente receptor de la carga eléctrica del objeto de estudio. Al acercarse un cuerpo cargado eléctricamente al electroscopio, este adquirirá la misma carga eléctrica del cuerpo. Es decir, si acercamos un objeto cargado eléctricamente con signo positivo, el electroscopio adquirirá la misma carga. Si el electroscopio se carga previamente con una carga eléctrica conocida, sucederá lo siguiente. Si el cuerpo tiene la misma carga, las laminillas metálicas que se encuentran en el interior del electroscopio se separarán entre sí, ya que ambas se repelerán. Si el objeto tiene carga opuesta, las laminillas metálicas en el fondo de la botella se mantendrán unidas entre sí. Las laminillas en el interior del electroscopio deben ser muy ligeras para que el peso de las mismas se equilibre con la acción de las fuerzas de repulsión electrostática. Así, al alejar el objeto de estudio del electroscopio, las laminillas perderán la polarización y volverán a su estado natural, o sea, cerradas. Hoy vamos a aprender a elaborar un electroscopio casero. Los materiales que se necesitan son los siguientes. Una botella de vidrio, es necesario que esté limpia y muy seca. Un corcho para sellar herméticamente la botella. Un hilo de cobre de calibre 14 preferiblemente. Un alicate. Una tijera. Papel de aluminio. Una regla. Un globo y un paño de lana. Ahora vamos a seguir el procedimiento. Vamos a cortar el hilo de cobre hasta obtener una sección que supere aproximadamente los 20 centímetros de largo del envase. Vamos a medirlo con nuestra regla.
Vamos a cortar un poco más porque arriba vamos a rizar uno de los extremos del hilo. Una vez cortado, rizamos uno de los extremos del hilo haciendo una especie de espiral. Una espiral que debe quedar así. Este paso es muy importante ya que la espiral facilitará la transmisión de electrones del cuerpo de estudio hacia el electroscopio, debido a la existencia de un área superficial mayor. Ahora vamos a atravesar el corcho con el hilo de cobre. Con mucho cuidado. Tenemos que asegurarnos que la parte rizada quede en la parte superior del electroscopio. Entonces vamos a meterlo y esta va a ser la parte superior de nuestro electroscopio. Ahora, en la parte de abajo vamos a realizar una leve curva en el extremo inferior del hilo de cobre en forma de L. En forma de L. Y nos va a quedar algo así. Ahora vamos a cortar dos laminillas de aluminio en forma de triángulo de aproximadamente 3 centímetros de base. Entonces calculamos 3 centímetros. Debemos asegurarnos que las laminillas sean lo suficientemente pequeñas como para no entrar en contacto con las paredes internas de la botella. Vamos a incluir un pequeño orificio en la esquina superior de cada laminilla e insertamos ambos trozos de papel aluminio en el extremo inferior del hilo de cobre. Vamos a tratar de mantener las laminillas de papel aluminio lo más lisas posibles. Si los triángulos se rompen o se arrugan demasiado, es mejor realizar las muestras hasta obtener el efecto deseado. Ahora vamos a colocar el corcho en el borde superior de la botella con mucho cuidado para que las láminas de aluminio no se deterioren ni se pierda el montaje realizado. Es muy importante que ambas laminillas estén en contacto al cerrar herméticamente el envase. Si no es de esta manera, deberán modificar el doblez del hilo de cobre hasta que las laminillas se toquen entre sí. Sellamos herméticamente. Ahora, para probar nuestro electroscopio debemos tener en consideración lo siguiente. Debemos asegurarnos que el electroscopio no esté cargado. Para ello lo vamos a tocar con algún elemento metálico para erradicar cualquier carga remanente en el dispositivo. Muy bien. Ahora vamos a cargar eléctricamente un objeto, para lo que vamos a frotar un globo contra un paño de lana para cargar la superficie del globo con carga electrostática. Ahora vamos a acercar el objeto cargado a la espiral de cobre.
Con esta práctica, el electroscopio se cargará por inducción. Observa la reacción de las laminillas metálicas. Los triángulos de papel de aluminio se alejarán uno del otro, ya que ambas láminas comparten carga del mismo signo, negativo, que es en este caso. Un dato muy importante es que se debe tratar de realizar este tipo de pruebas en días secos, ya que la humedad suele afectar este tipo de experimentos caseros porque dificulta el paso de electrones de una superficie a otra. Y listo, ya tenemos nuestro electroscopio casero. Ahora háganlo ustedes en casa o en el laboratorio de su centro básico. Recuerde que siempre deben estar en compañía de un adulto para realizar estos experimentos. Nos vemos en el siguiente programa.